Boreal Televisión presenta. Amigos, gracias por acompañarnos. Mucho ánimo en el equipo en el día de hoy, en lo que estábamos escuchando a Juan López, y que Dios bendiga el Cibao. Buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos en este jueves 7 de octubre del año 2021. Un abrazo a todos los que nos sintonizan a través de los canales de Boreal Televisión en toda la República Dominicana, así como también en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para el resto del mundo. Buenos días a nuestros compañeros Randy Ortiz, Danilo Basilio y Miguel Torres. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Miguel. Buenos días, Danilo. Buenos días a todos los que nos acompañan este día. Aquí estamos, sí, ciertamente, Atahualpa. Estábamos aquí en una reminiscencia de las luchas libertarias de cuando éramos adolescentes y de las figuras represivas de la época, encabezadas por un hombre al que le decían Cavita. Aquí estamos. Parte de nuestra historia. Bueno, aparte de eso, habían otros personajes. En Mao había uno que le decían Churria. Sí. Ay, María Santísima. En Pueblo Nuevo estaba Chichi, un policía prieto. Sí. Pero había mucha gente que no era buena, que le metían miedo a los muchachos. Sí. Solamente para evitar que la Guerra Fría tuviera la incursión en la mente de la juventud de la época, porque ese era el papel que se jugaba. Eso era una línea bajada por los Estados Unidos a los gobiernos y parece que le llegaba el mensaje a los policías. Una época que no deberá volver jamás. No, Estados Unidos y Rusia se estaban repartiendo el mundo en términos ideológicos, y China por un lado, más la Revolución Cubana. Entonces, entre el mundo capitalista y el socialismo se armó una especie de guerra fría posterior a la Segunda Guerra Mundial. No era con cañones, pero le llamaban la Guerra Fría, que no era tan fría porque mucha gente murió. Mira, una vez por ejemplo, en lo que a mí me toca, hubo un toque de queda emanado de la voluntad del presidente sin que el Congreso lo aprobara. Así es. Eso la cosa estaba muy caliente. No se puede salir a la calle. Pero, y no puede haber, espérate, no puede haber más de 2 personas en una esquina. Sí, pero lo que quiero decir llegó Falcón a la Manuel de Jesús Tavares, esquina Abúa Rodríguez, y habíamos 2 parados en la esquina de Fifi. Y llegó Falcón y dijo: no se ha dicho que no puede haber más de 2 personas en una esquina, pero nosotros nomás somos 2. Entonces yo soy una mierda. Danilo, lo que quiero decir es, para hacer el enfoque sociológico, porque las nuevas generaciones no vivieron esas vivencias, a donde cada uno de nosotros probablemente, yo no sé si todos, tuvimos preso en algún momento, o tuvimos familiar, en el caso mío con el caso de Homero Hernández, que es un primo cuya muerte fue muy sonora. Sino que esas grandes potencias en aspecto ideológico estaban en lucha, campo socialista y el campo capitalista. Entonces, a nosotros todas esas situaciones no fueron más que los efectos aquí de esas luchas. Así es. Desapareció con la caída del muro de Berlín y esos países como que medio se pusieron de acuerdo y fueron bajando la guardia. Fíjense que la lucha revolucionaria, no es que no haya reclamo, pero esa confrontación y esas persecuciones y ese terrorismo y esas bandas coloradas desaparecieron. Pero también desaparecieron muchos líderes revolucionarios fogosos, algunos de los cuales, los que quedan, bueno, nada más quedan 2, vamos a decir así: Fafa Tavera y Narciso Isaconde. Narciso escribe artículos y Fafa está en un programa de radio. Pasó
de líder revolucionario a comentarista, lo cual no cuestiona nada de él. ¿Por qué? Si esos dos que son los dos sobrevivientes, no hay otro líder vivo o activo o presente desde esa época, aunque muchos de otra categoría sí. Pero bueno. Hay otro, porque se ha dedicado a la música típica. Ah, exacto. Charjú Mejía. Un gran tipo, un gran tipo. Un tipo muy bueno. Sí, sí bueno, y Narciso dice que él es sobreviviente ideológico, porque muchas veces le dicen, bueno, tú sobreviviste porque no te mataron. Y a él le gusta más decir que él es sobreviviente ideológico, o sea, el último de los que defienden la lucha socialista. Pero bueno. Bueno, déjeme saludar. En eso estamos. Charjú está luchando porque no desaparezcan. La dictadura del proletariado. Exacto. Charjú ha hecho grandes aportes, ha escrito libros. Él y Uchi han hecho trabajo en favor, sobre todo de la música típica, del cual él es una autoridad. Y mire qué raro. Una gente que se la jugó, que casi estuvo a punto de morir, muchas veces preso, está preocupado por valores culturales. Oye, qué interesante ese caso. Pero bueno, esta es una especie de... Espérate, es una especie de introito en el día de hoy, porque las navidades están ahí al doblar de la esquina. Randy, pero queda otro de esa época, de pero la misma talla, que José Israel Cuello, que va a los martes donde Julito Jacín. Sí. Mira. Pero José Israel se volvió derechista. Él mandó una carta una vez cuando salió del PSD, que decía, entre otras cosas, que el socialismo era una pendejada. Entonces, mire, buen día. Nos place saludarles. Déjenme agregar que Charjú Mejía, escúchame, Charjú Mejía era el hermano de la esposa de Tatico Enríquez. Oye, que es un... Por ahí es que se va a la música típica. Un fecundo compositor y artista. Y hablé con él porque él ha hecho aportes bibliográficos a la música de acordeón. Y me dijo, oye, muy sincero, me dijo, hablando precisamente de las ideas izquierdistas, me dice que él no ha renunciado, que cuando se muera, que sigue incólume en esos pensamientos teológicos a ultranza. Así que ya tú sabes. Pero ¿cómo? Tatico Enrique. Sí, él es el hermano de la esposa de Tatico Enríquez. Él era cuñado de Tatico Enrique. Exacto. De Nagua, porque Nagua es el segundo pueblo de la parte norte del país donde más floreció la música típica. O sea, no es una casualidad el cieguito de Nagua, Bartolo Alvarado. O sea, Nagua es también un centro, como lo es la línea noroeste, que son áreas donde floreció ese aire folclórico que conocemos como música típica, que fue un efecto de la traída aquí de los españoles de la guitarra en un amarre sincrético, ¿verdad?, con los tambores africanos, y del igual surge en otra vertiente el merengue. Pero después viene la... y después tuvo la incursión desde los Países Bajos, desde Holanda, del acordeón. El acordeón, sobre todo. El acordeón es alemán. Y es, oiga bien, para que terminemos esto, porque el sindicato de trabajadores de Boreal no va a dejar hablar a Atahualpa hoy. Oiga bien, el acordeón no es más que la parte europea de la conquista, la influencia. El acordeón, como su nombre lo indica, es solo para acordes. Sí. O sea, que en realidad es muy limitado, es para acompañar. Es para acompañar, es muy limitado. Y aún así, hemos tenido acordeonistas, que hay gente que viene de otro país donde el acordeón juega su papel original, que dicen que no se explican cómo esos dominicanos le sacan a un instrumento. Ejecutan melodías con el acordeón, ejecutan melodías. Así es, o sea, por eso es que, ¿por qué decimos estas cosas?
quizás gente más joven que nosotros no oye, dice, ahí hay un grupo de viejos hablando de cosas viejas. Señores, eso es lo que hace grande, profundo y atractivo un pueblo. Cuando vienen los extranjeros aquí, que van a la zona colonial de la capital y oyen esos grupitos que salen a buscar, tocando merengue, no hay forma de evitar moverse. Unos europeos que son duros de cadera, ¿verdad? Sí. Queriendo bailar un merengue. Es por eso, entonces por eso nosotros aquí en Boreal, que es un programa democrático, las bases se sublevan contra el dueño. Las mujeres europeas son chatas, porque no Además de negra. Bueno, vamos a la cotidianidad. Vamos a darle un chance a Atahualpa para que diga algo, porque se va. Yo me iba va a tener que volverse un guerrillero. Yo me iba a ir y me iba a volver en el café con leche, porque... O el lunes. No, porque hoy vamos a tener en el café con leche a la señora gobernadora de Santiago de los Caballeros, Rosa Santos. Ah, la amiga Rosa. Nuestra amiga Rosa va a estar en el café con leche. Y yo me iba a ir de ahora y venía ahorita en el café con leche. Así como ustedes dicen que un extranjero que viene aquí a República Dominicana por primera vez, que generalmente no se queda en la única vez, porque es que se va con la idea de regresar, porque este país, con todas sus dificultades, con todos sus problemas, y que principalmente tenemos un problema de materia prima, pero esa materia prima tiene un encanto, y es el sabor de la tierra, la amabilidad del dominicano, lo solidario del dominicano, aunque entre nosotros nos matemos. Esos extranjeros que vienen también podrían sorprenderse con noticias que se dan en este país. Yo tengo el tema de la posición expresada ayer por el representante del gobierno, el secretario administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que es la posición del presidente de la República ante el Consejo Económico y Social. Pero quiero comenzar con esta información, que son de las cosas de República Dominicana. En la cárcel de la Fortaleza Juan Núñez de Salcedo, el Ministerio Público, en compañía del Ejército y de la Policía Carcelaria, hizo una redada. O sea, como dicen la gente, se tiró en la cárcel. Ahí encontraron rápidamente así 47 televisores de diferentes tamaños, marcas y smart también. 16 bocinas Bluetooth, de esas que son así como ese tamaño, pero suenan muy bien. 13 cajas de servicio de telecable, de esas cajitas que usted la lleva y la conecta, y ahí usted tiene tiene al mundo en sus manos. 1500 canales y uno más. Sí. 10 celulares inteligentes, o sea, smartphone, y 8 celulares piperos convencionales. Eso es entre otros objetos de punzones, sacaígado, cuchillo, de todo. Sin embargo, la medida que tomó el Ministerio Público y la Dirección de Prisiones fue responsabilizar de esos artefactos. Bueno, también encontraron un vegetal presumiblemente marihuana. Presumiblemente marihuana. No era cilantro, no era cilantro. No, por eso, presumiblemente. Entonces, la Dirección de Prisiones y el Ministerio Público dispuso el traslado de 3 internos de ese penal
por considerar que eran los responsables de este negocio. Es un negocio. Sin embargo, no le puso la mano a nadie que de los que estaban como responsables de esa cárcel de la Fortaleza Juan Núñez en Salcedo. Tú hablas de autoridades. Lógico. O sea, 3 de los internos son los responsables de entrar esos 47 televisores, entrar las 13 cajas de servicios de cable, de entrar la marihuana, de entrar los servicios los celulares inteligentes, de los punzones, de los machetes, de los sacahígados y de las armas, de todo, son esos 3. Y las autoridades del penal, el comandante del penal, el cabo que cuida, el sargento que recibe, el capitán que recibe, no se enteraron ni sabían que eso estaba ahí, ni cobraban por eso tampoco, ¿verdad? El alcalde tampoco. Y tampoco el encargado de la cárcel, que es de la dirección de prisiones, tampoco se enteraba porque la música se oía con audífono o el televisor se oía con audífono. Y usted poniendo una bachata en un Bluetooth de eso, de bocina de Bluetooth, usted la va a oír bajitita. O sea, ahí nadie sabía, en la cárcel de Salcedo nadie sabía que había eso. Nadie, ninguno de los que estaban ahí. Ni el comandante, ni el capitán, ni el teniente, ni el cabo, ni el sargento, ni el raso, ni el encargado de la prisión, absolutamente nadie. Entonces viene la respuesta de la dirección de prisiones: trasládenme a esos 3 presidiarios que son los responsables de eso. Esa es. Aquí vamos a poner orden. Sí, esa es la razón de por qué las cosas aquí a veces tienen que tocar fondo para que se tomen decisiones. Porque debían estar presos todos los que tenían, toda la dotación de ahí de la Fortaleza Juan Núñez de Salcedo. Todos los que tuvieran la responsabilidad del penal debían estar sometidos a la justicia. Porque no es verdad que esos 3 presos, bueno, tal vez yo estoy equivocado y ellos tenían entrada libre, entrada y salida libre, iban a una tienda de electrodomésticos, dame ese televisor que fulanito de tal me encargó uno. Y entonces lo entraban como Gudini o como Cucharimba. No. Y lo llevaban en los bolsillos. Y entraban un televisor de 44 pulgadas o de 40, 36 pulgadas en el bolsillito de atrás del pantalón. Y nadie se enteraba. Y ponían todo lo que quisieran, ponían la música y nadie se enteraba. Coño, perdón. Pero ¿cómo se puede entender? Explíquenle eso a un extranjero aquí que venga a República Dominicana y lea esta noticia. Y se pone como un hecho trascendente esta acción porque se logró incautar toda esta cantidad de artículos. Fue una acción de inteligencia profunda combinada de la Procuraduría, de la Dirección de Prisiones, del Ejército y faltó el DNI también. Y eso pasa en todos los recintos carcelarios del país, que es un gran negocio. Es uno de los negocios más lucrativos que hay en términos de corrupción. Y no se ha podido lograr aislar la señal de los celulares. No, ni controlar lo que pasa en los presidios. Si eso es en una cárcel de la Fortaleza Juan Núñez en Salcedo, ¿qué no será en otras cárceles más grandes, con más gentes, con
pulperías, ahí debe haber pulperías, compraventas, prestamistas. Nada más falta que monten ahí una sucursal de uno de los principales bancos del país para que hagan también sus operaciones. No, hombre, no, así no se puede. Pero mira, tú te No quedas. se puede. La corrupción no es nada más política y los que están en posiciones altas. No, la corrupción está ahí también. Y si vamos a combatir la corrupción y a trabajar con transparencia, empecemos desde el cabo de Baoba del Puñal hasta el más alto funcionario. Todo. Como decía la monjita, él dijo a todas. Entonces empecemos, o sea, hagamos lo general. Porque esa noticia es inconcebible. El castigo es el traslado de 3 de los internos, de los privados de libertad, como se dice ahora. Y el alcaide, el cabo, el sargento, el teniente, el capitán, el coronel, el jefe de la fortaleza, no conocía nada de eso. Y lo permitió. No era cómplice. Pero además, Atahualpa, el que está detenido depende de 2 gentes a nivel más alto. Si es un preventivo, depende del Ministerio Público. Es el que tiene que ver con el que está ahí. Y si ya está condenado, es el juez de ejecución de la pena. Y el juez de ejecución de la pena no solamente toma en cuenta cuando tú entres y cuando tú sales, porque la pena implica una condición, que se supone que debe haber una inspectoría de parte de los jueces de ejecución de la pena para ver si el condenado está cumpliendo con lo que se le condenó, porque no se le condenó solo a que esté en un recinto. Un preso está confinado, colocado en una condición que tiene características específicas. Entonces el juez, yo me imagino que habrá alguien que a nombre de los jueces de ejecución de la pena va a ver en qué condición están los condenados. Y el Ministerio Público también, miren, yo trabajaba antes en el Indotel, en el asunto de salas digitales, y en todas las cárceles del país Indotel colocó salas digitales, en todas. Entonces los responsables de darle seguimiento a eso teníamos que ir a las cárceles, a la de Mao y cosas, pero para nosotros no nos podíamos aparecer en una cárcel. Nosotros teníamos que ir a la fiscalía o llamarlos el día antes al fiscal, porque tienen trabajo, a veces están en una situación difícil por la naturaleza de su trabajo, para decirle que nosotros teníamos que ir a checar los equipos, a ver cómo está la cosa, para que entonces de la fiscalía respectiva autorizaran a alguien a ir con nosotros. Emitir el permiso. El permiso y nos acompañaban porque nosotros teníamos que ir a un área que, ¿verdad?, que por ley está limitada. Y a veces había algunas diferencias entre nosotros y ellos, porque nosotros, por el trabajo, teníamos que hacerle fotos de las condiciones que estaban, algo así. Era parte del reporte. Pero a ese recinto usted no puede entrar con un celular, que era con lo que hacíamos la fotografía. Y ríense ustedes para nosotros convencer a los fiscales que eran ellos los que nos habían pedido la sala digital, como Jenny Berenice nos pidió la que estaba en el Palacio de Justicia y en Najayo, aquí en la cárcel Rafael Hombres y Rafael Mujeres, que una riada se llevó las salas digitales y después hubo que reponerla. Y ríense ustedes para que nos autorizaran a nosotros entrar un celular con el compromiso de que el representante de la fiscalía estuviera ahí, hiciéramos la foto y la mandáramos al chofer los celulares para que lo guardaran en el vehículo que andábamos fuera del recinto. A gente que va a colaborar con el proceso, ¿verdad?, de reeducar a la gente a nombre de una de las organizaciones del Estado, porque yo no iba por cuenta mía, ¿verdad? Y teníamos todos esos requisitos que lo entendíamos, porque lo entendíamos, no somos irracionales. Esa es una situación, un área especial con requerimientos especiales y nosotros nos acogíamos en todo lo que fuera posible. ¿Cómo es posible
que entran televisores. Entonces, ni el juez de ejecución de la pena, ni la fiscalía para un caso y para otro, ni el alcaide, ni nadie vio cuando llevaron las cosas, ni a ninguno le dieron un solo peso para que permitiera eso, ¿verdad? Eso fue por simple, ¿verdad? Por solidaridad con ellos para que se entretuvieran. Por Y el pena. nuevo modelo de cárceles tiene televisores. Parece, señores, parece que el liderato nacional, después de la muerte de Trujillo, se hizo el loco. El liderato nacional. Y lo que Atahualpa denuncia al leer esa noticia no es más que el resquebrajamiento de la autoridad. Donde quiera que haya autoridad, hay manejos dolosos para, en nombre de la autoridad, hacerse rico. Entonces, eso no solamente es el mensaje para los que vienen a sustituir a las nuevas autoridades, sino también al que debe hacérsele cumplir la ley y las normas. Es un desastre general. No es solamente en la cárcel, es donde quiera que haya una autoridad. Hasta cuando tú vas a sacar un papel, aparece una autoridad que trata por todos los medios de beneficiarse de un servicio que debe ser gratuito. Entonces el país definitivamente va a haber que refundarlo. Y si estamos hablando ahí, señores, por ahí que había a Alfredo Pacheco defendiendo las 2 exoneraciones de los diputados. Por eso no tiene madre de los legisladores. Sí. Que un diputado no puede ser un indigente. Está bien que no sea un indigente, que no sea un muerto de hambre, pero ¿qué ocurre? Tampoco tiene por qué hacerse millonario en base al erario. Exacto. Donde quiera que haya una autoridad, hay problemas. Danilo, tú ves, y lo quiero conectar, ¿por qué en reiteradas ocasiones hemos abogado porque los presidentes no vayan a hacer ellos la labor que corresponde a otro? Todos los presidentes que hemos tenido, sin excepción, incluyendo el actual, cada vez que hay que hacer alguito, hasta poner una alcantarilla, va el presidente. ¿Qué pasa? Eso es, en abono a lo que tú dices, lo que más ha hecho que ningún funcionario sirva para nada. Muchos son muy capaces y dispuestos a hacerlo, pero su capacidad de ejercer la parte del Estado que les toca se ha deteriorado porque los presidentes van a todo. Los presidentes sustituyen a todo el mundo. El presidente tiene que tener el Palacio Nacional con sus asesores, con sus ministros, planificando el desarrollo del país y teniendo los informes correspondientes. Pero tenemos presidentes con cierta actitud de vedetismo, porque el ejercicio de la presidencia no es más que un ejercicio de campaña política. Entonces, eso ha hecho que nadie cumpla con nada. Nadie. Fíjense que las cosas nada más funcionan cuando llega un presidente a mandarse, a reunirse con un grupo, a tirar el primer palazo de 4 alcantarillas que se van a construir a la entrada del hotel de un negocio privado. Entonces, no solamente eso, Randy, cuando el subalterno habla, dice, esto me lo ordenó el excelentísimo señor presidente de la República. O sea, él no tiene ninguna función. Él lo hizo porque lo mandaron. Sí, de que por voluntad, todo es por voluntad del señor o señora, bueno, no hemos tenido señora presidenta, del presidente de la República. Entonces lo que tenemos no son funcionarios, sino una asociación inacabable de muchachos demandados, delivery. Eso de ser ministro hay que quitárselo. Delivery de obra pública, delivery de, tú ves, porque... Bueno, pues, pero mira, y hay una modalidad nueva ahora. Ahora el presidente que tenemos ahora está haciendo audio en los anuncios. Para concluir esta parte, déjenme cerrar el comentario porque tenemos que ir a publicidad. Lo lógico era, en vez de trasladar a esos 3 reclusos y responsabilizarlos, quizás con un aumento de pena por violentar los procedimientos internos y todo lo que es el reglamento de la autoridad carcelaria, era sentarlo ahí a los 3 y decirle cuánto usted pagó para entrar a ese televisor y a quién se lo pagó. Y usted cuánto pagó por esa cajita y quién se la trajo.
y ahí haríamos una operación presidio. Ajá. Ajá. Una ¿Y nueva quién va a hacer operación esa investigación? presidio. Para que espérate, Atahualpa, para agarrar que el reo al diga sargento, que- al teniente y someter a esos a otro juicio para que le aumenten la pena también. Esa Adiós, era pero la- oye, permiso, Atahualpa. ¿Y quién va a hacer esa investigación? Para que el reo diga que a quién le di, a usted. Pero Exacto. mira, no sé. Yo declarar a los Vamos a reos publicidad, señores, inocentes. vamos a publicidad, hay muchos temas Oye, todavía. Atahualpa, 10 segundos nada más. Los reos son inocentes todos. Todos son inocentes. Ahí los únicos culpables fueron los que permitieron eso. Esos son los únicos culpables, nada más. No son ellos. Habría que ver. Bueno, vamos a publicidad, venimos en un momentito. Así es. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Oye, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. A ver, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país.
¿Sabías que de forma rápida, segura y fácil ahora puedes pagar tus facturas a través de nuestras plataformas digitales? Descarga nuestra app Corazán Móvil, disponible en Google Play y en App Store, para consultar tu factura, realizar el pago y programarlo de manera inmediata con tus tarjetas de crédito o débito. También por Internet Banking de la Asociación Cibao, Banco BHD León, Banco Popular, Alaber y Te Pago. Otras opciones son registrarte en nuestra oficina virtual ofv.corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Estamos de regreso con ustedes. En el día de ayer se realizó la tercera reunión de el diálogo promovido y convocado por el presidente de la República en el Consejo Económico y Social para tratar de definir la metodología, porque todavía no se ha definido la metodología, se ha hablado de mesas de trabajo. Pero lo que más está pendiente la población y los mismos convocados es al proyecto de reforma fiscal, que en la reunión anterior, donde estuvo el presidente de la República, se dijo que la reforma fiscal, el proyecto de la reforma, como lo entiende el gobierno, estaba prácticamente listo para ser presentado, pero que se iban a hacer algunos ajustes para llevarlos a la mesa de discusión. La ley 112, que es la de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece que proyectos de esa naturaleza deben ser conocidos en el seno del Consejo Económico y Social. Entendiendo el gobierno que el escenario no le era favorable por el asunto de los papeles de Pandora, la mención del presidente de la República que ha aclarado que las dos compañías que no aparecen en el listado de las compañías offshores donde está el nombre del presidente no aparecen porque tienen su registro nacional de contribuyentes en la República Dominicana, porque administran y hacen negocios en territorio nacional, y por esa razón no tenía que, no podían estar ahí en esas compañías porque ya tienen su registro nacional de contribuyentes en la República Dominicana y pagan todos sus impuestos. Pero el escenario no le era favorable al gobierno para presentar la reforma fiscal, y más cuando la oposición ha sacado filo, y otros sectores también de la población ha sacado filo justamente a estos papeles de Pandora, que por mucho que se aclare o se diga y se ponga la verdad sobre la mesa, a no todo el mundo le llega esa explicación. Y en ese escenario, el vocero del gobierno en el Consejo Nacional de Económico y Consejo Económico y Social, el señor Paliza, dijo, bueno, el presidente ha decidido que por favor le permitan socializar de manera personal con cada uno de los sectores que están representados en el Consejo Económico y Social, en vez de llevar la reforma fiscal a una mesa de trabajo y discutirse ahí. Evidentemente que la oposición no se iba a quedar callada ni con los brazos cruzados, y le saca filo a eso y dice que lo que se quiere es festinar la reforma fiscal, que no hay tiempo para aprobar un proyecto de reforma fiscal antes de que se apruebe el presupuesto, que debe estar aprobado a más tardar el día 31 de diciembre.
Ahí entra la participación del presidente de la Cámara de Diputados, que en un acto de sinceridad dice, bueno, el mismo ministro de Hacienda, Jochi Vicente, nos dijo a nosotros que ese presupuesto ellos lo estaban enviando para cumplir con el mandato de la ley, pero que enviarían en el mes de octubre otro presupuesto anexándole obras que no están contempladas ahí, gastos que no están contemplados ahí, que podrían ser el resultado de la aprobación de la reforma fiscal. Dentro de la estrategia, creo que es un paso acertado el del presidente de la República, decir, en este momento para nosotros no es un escenario ideal presentar este proyecto y lo voy a asumir personalmente. Fíjense una cosa, al presidente se le ha estado reclamando que asuma la responsabilidad de la reforma fiscal y se le ha acusado de que quiere involucrar a todo el mundo para que todo el mundo cargue con el peso de lo que podría ser la reforma fiscal. He dicho en otras oportunidades que el presidente, si entiende que la reforma fiscal no es tan onerosa para el sector que más paga y el sector donde van todos los tiros a la cabeza, que es el sector de la clase media y los que menos producen, entonces yo creo que el presidente tiene una oportunidad para hacerse responsable de la reforma, plantearla como él y su equipo la entienden y ciertamente reunirse con el liderazgo político aparte, o sea, déjeme visitar a Leonel Fernández, a Danilo Medina, déjeme visitar o al comité político del PLD, a visitar al PRD con Miguel Vargas Maldonado, al Consejo Nacional de la Empresa Privada, a la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Después de todo esto, a los líderes de opinión que también van a estar contactados. Y luego de todo esto, de plantear cuál es su visión, llevarla entonces al Consejo Económico y Social, como manda la ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ayer lo que se vio en esa sesión fue prácticamente una continuidad de la segunda sesión, de la segunda reunión. No se llegó absolutamente a nada, no se definió todavía cuál es la ruta, la hoja de ruta, y el tema de la reforma fiscal, que es el que está llamando más la atención, pues se pospone porque se decide que el presidente va a hacer los contactos de manera personal. Pero están las otras reformas. Pero como el de mayor peso es el de la reforma fiscal y el que podría tener un costo político si viene por un lado que a la población no le guste o no le convenga o no la entienda y no hay sacrificios de otro lado, entonces es difícil que se pueda llegar a un consenso ahí para que todo el mundo sea responsable. Un paso estratégico del presidente, sacar el tema del Consejo Económico y Social, empezar a socializarlo de manera personal con el liderazgo del país y luego sería entonces presentar ya lo que sería un proyecto más acabado en términos de una reforma fiscal en la República Dominicana. Es simplemente lo que se hizo ayer en la tercera reunión de este diálogo convocado por el presidente con los principales actores del país. Este es el tercer intento. Van 3 reuniones y no han podido pasar de la forma. De haber creado el método. La forma. No ha pasado de ahí. Bueno, está muy bien, porque lo que se le está buscando, cuál va a ser la organización. El primero fue que al diálogo que lo convocó el gobierno, los representantes del gobierno no llegaron con detalle. Y hubo que posponerlo porque ellos decían, está bien, pero ¿qué es lo que vamos a discutir? El gobierno quiere un diálogo, pero ¿en qué?
Entonces, los únicos que no llevaron tema fueron los del gobierno, se pospuso, ¿verdad? Para buscar cómo van a ser la distribución, las mesas de discusión, y ahora vuelve y se repite prácticamente lo mismo. Bien, porque todos los temas que impliquen consenso entre partes tan enfrentadas, siempre pasa ese tipo de cosas, que los primeros rounds son de estudio, como en el boxeo. De todas maneras, era de esperar que el gobierno tomara una actitud así. Porque si hay un Consejo Económico y Social, que es el que tiene la representación de los diversos sectores, se supone que esos sectores representan a toda la sociedad. Ese es el más legítimo. Pero bueno, el presidente tiene esa opción. Él es el líder del país. Él es el que tiene la mayor carga. Va a ser el más perjudicado o el más beneficiado. Perjudicado si las cosas no salen bien, y beneficiado porque el éxito que él logre es parte de su éxito como jefe del Estado. Todos le auguramos éxito, digo, todos los que somos racionales, al presidente, porque un fracaso de un gobierno es un fracaso del país. El que tiene la oposición quiere que el presidente fracase, ¿verdad? Para subir. Pero es como el caso aquel que ocurrió una vez, creo que fue en Colombia, donde un narco contrató a unos pilotos, y el narco quería ir por un sitio, iban poca gente, y los pilotos decían, por ahí está prohibido sobrevolar, pero yo lo alquilé, yo vuelo por donde sea. Se armó una discusión, y el tipo mató al capitán piloto e hirió al otro piloto, y el accidente vino. Sobrevivieron como 3, y entre los que se mataron, se mató el narco, porque, hombre tan bruto, si tú matas al que conduce un avión que ve en el aire, ¿qué tú esperas? Entonces, hay que entender al presidente en esto. De todas maneras, por más vuelta que le busque, este es muy mal momento para la imagen del presidente, que era muy alta, está a ras de suelo. A ras de suelo porque al interior del gobierno, y uno lo entiende, tienen que defender la imagen del presidente. El presidente tiene legítimo derecho a defender su imagen. Pero cuando ustedes ven que los principales medios de comunicación del mundo ponen un tema como un tema de escándalo, esos medios no juegan. Esos medios no están de oída, de que a mí me dijeron que él no puso tal cosa y lo vamos a poner como escándalo. Una investigación de 10 meses y pico. Hay papeles en las manos. Incluso el riesgo es de mucha gente que le salgan más cosas después. Porque regularmente esos medios, como tienen que mantener una noticia que ellos promovieron en el aire, ellos te sacan una parte. A eso los periodistas le han llamado después, vamos a darle seguimiento. O hay algunos que el lenguaje popular le dice, señores, vamos a sacarle punta porque todavía el lápiz no ha sacado la puntica. Entonces, creo que Danilo defendió esa idea, que el presidente debe hablar al país. ¿Por qué? Primero, el presidente es el que está no es Homero Figueroa. Homero lo entendemos, es la función de defender al presidente, de hacer publicar alguna cosa. ¿Por qué? La sinceridad juega un papel muy importante. Y el presidente Abinader tiene a su favor que ha tenido una lucha objetivamente muy importante, quizá sin precedente, contra la corrupción administrativa, contra el narcotráfico. Ahora, con ayuda de quien sea, no importa. Para luchar con ese monstruo del narcotráfico, yo me alío a quien sea, a la DEA, al que sea. Y el presidente en ese aspecto tiene los bonos muy altos. Si el presidente le explica, mire, pasó esto, no lo que dice ahí, ¿por qué? Como dice Atahualpa ahora, el presidente se aclara que no puso en sus declaraciones de bienes las dos que el PLD y otros le señalan que no declaró, porque esas empresas han estado, tienen su RNC y han estado pagando aquí. Pero es que eso no explica. Si tienen RNC y están aquí, ¿por qué no la ponen? Sencillamente. Oye. Que fue una pifia, que fue un fallo, que fue lo que ustedes quieran. Por una razón sencilla, que está a favor del presidente. El presidente, antes de ser presidente, es más, antes de ser un destacado político, era un empresario neto.
multimillonarios, por herencia, por una parte y por otra por su propio trabajo. Eso no está en cuestionamiento. Y en todos los países capitalistas del mundo hay la opción de esconder, de ir a los offshore. Offshore, que lo que quiere decir es lejos de la playa, lejos de las cosas. Fíjense, fuera de la costa. lejos de. Tiene objetivos claros. Uno, hay gente que no quiere que se sepa cuál es su patrimonio. Eso es un derecho. Eso es un derecho. Dos, evadir impuestos. Tres, guardar dinero que por problemas de herencia entre gente que tienen 2 o 3 familias y buscan abogados para que le manejen eso y aparece a nombre del abogado en lo que ciertas cosas se aclaran. Y 3, y dinero sucio. Dinero sucio. Entonces, los empresarios hacen eso. No es ético, pero es legal. Claro. Pero si lo decimos al revés, es legal, pero no es ético. O sea, el presidente como empresario incurrió en algo que no es ético, porque póngalo en su país. Porque en su país pueden manejarse. ¿Cuál es la razón por que usted lo pone fuera del país? Hubo una explicación del asunto societario en el 2008, pero estamos en el 2021. Van 13 años. Donde no es todo, porque el asunto del marco societario no es tan lejos. Porque tal vez el presidente no pensó que iba a ser presidente. Hay que aclarar que nadie está acusando al presidente de nada, Pero justamente un gobierno que está luchando contra la corrupción, que quiere que se pague más impuestos porque el país lo necesita, vamos a estar claros, tenemos una presión tributaria baja. Si le agarran una pifia, por pequeño que sea, se le van a presentar. Y si quien se la agarra es el consorcio, no solamente de periodistas de investigaciones, sino los medios más influyentes del planeta, la posición del presidente, aunque sea por este momento, no es la mejor. Por más explicación que den, hay un elemento ético de por medio. Grande, chiquito, mediano. Depende de la lupa del que simpatice o antipatice con el presidente de la República. Entonces, uno entiende que el presidente da un paso de valer, está ganando, porque como en este momento que usted optó y no cambió esa conducta por pagar menos impuestos a su país a través de un offshore, de un paraíso fiscal, le va a pedir al empresariado, a los otros empresarios, que le va a decir, pero ven acá, Luisito, porque tú sabes, entre ellos se tutea, pero Luisito, pero tú sabes, entonces tú quieres que nos sacrifiquemos, tú sabes que la nación es de todos, porque los empresarios quieren que los impuestos los paguemos nosotros. Y cuando él tenga que decirle a la cervecería y a las otras empresas, a los generadores, que no hay más excepciones, que tienen que pagar como paga el motoconchista, la que cuela café por la mañana para ganarse la vida porque es una mujer con 4 hijos y sin marido, la que tiene que pagar todo el mundo, nosotros la clase media. Ya que, tú ves, ese es un momento difícil porque todo el mundo le va a decir, claro, no es que le van a enrostrar porque quieran enrostrarle, es para justificar, no da a ellos tampoco, ¿verdad? Y el pueblo, ¿qué va a decir? Porque el pueblo tiene dirigentes, va a decir, mire, el presidente quiere cobrar a nosotros lo que él no paga, mira. ¿Tú sabes por qué? Hay un dato que es con el que voy a finalizar. Anualmente, no, cada mes, no anualmente, cada mes, los paraísos fiscales con la reducción de impuestos hacen que en el mundo se evadan 6.000 millones de dólares mensuales que deben llegarle como impuesto a los países respectivos de la gente que pone su dinero en los paraísos fiscales. Y ese es el dinero que hace falta para las escuelas, para los hospitales, para que no haya una seguridad social en muchos países como debe ser. Entonces le sacan ese tipo de cosas. Uno entiende al presidente, pero obviamente, Atahualpa, tú tienes razón. Este no es un escenario posible. Veamos a ver en la inteligencia del presidente y su capacidad política que la tiene de, en vez de meterse en un grupo a discutir donde te pueden aturrullar, como se diría en un barrio dominicano, ir a ver si él puede hablar con cada gente, crear otra imagen, que su gobierno maneje la publicidad
y ver que el tiempo le pase. Obviamente que eso tiene algo en contra, que lo único que no tiene el presidente para tomar esa medida es justamente tiempo. Mira, el Consejo Económico y Social es un candelero, pero también salir casa por casa, hablar con los líderes para consensuar es peligroso, porque eso en realidad va a dar tiempo a que salgan otras cosas. Y ustedes no se han dado cuenta en el aire que la mayoría de los ministros son también empresarios y que el empresario por tradición utiliza el mecanismo de los bancos offshore para evadir y para que algunos negocios les sean más fáciles de hacer. ¿Usted se imagina que comiencen a salir, como salió Paliza? Que ya Paliza salió, que tiene en ese paraíso fiscal, tiene una empresa. Que el capital lo sacó para su beneficio particular como empresario. Y usted se imagina que cada empresario que está como ministro o funcionario del gobierno comience a salir con dinero en empresas en ese paraíso fiscal. La cosa sería mucho más difícil. Yo creo que si se mete en el candelero, le iría mejor. Yo creo que el presidente no debe evitar el pleito, debe llevarlo al candelero, al Consejo Económico y Social, porque ahí todo se destapa. Aunque le toque al presidente y al gobierno ser el responsable de la reforma fiscal, es a él que le toca, pero en muy mal momento. Mira, muy breve. Sería bueno en ese consenso, posible consenso, o que pueda encontrarse otra vez hablando, porque de la reunión de ayer no se definió gran cosa. Conocer hasta dónde el gobierno, cuando dice que los impuestos en esta oportunidad van a ser más equilibrados porque clase alta no va a pagar impuestos. Sería bueno, porque quiero quitarme del eufemismo y quiero ver la realidad de eso. Esa clase empresarial del país que tiene exenciones fiscales por más de 8.000 millones de pesos. No solo son los privilegios del Congreso de la República. Sería bueno también revisar las organizaciones no gubernamentales que tienen muchísimos privilegios. Y por último, decir que esta clase media, la clase baja, no sé en qué disposición está de poder seguir recibiendo más impuestos cuando tiene que pagar una salud que es cara. Una salud que es cara. Y otra vez volver a comprar inversores, porque no se sabe hasta dónde va a llegar la eficiencia del sistema energético nacional. Por último, tenemos una situación con las escuelas públicas que van donde va la clase pobre, que no tiene que no le permite a la gente de los barrios insertarse de manera competitiva a las oportunidades de empleo. Sería bueno revisar eso. Bueno, el asunto es que no sabemos tampoco por dónde viene la reforma fiscal. A partir del próximo lunes se acabó el toque de queda. Ya decíamos nosotros aquí en el programa que no había condiciones para solicitar otra prórroga porque en el periodo que se termina el próximo lunes no se había hecho absolutamente nada que no fuera lo mismo de siempre. O sea, en ese sentido, era muy difícil que el gobierno, a pesar de la mayoría que tiene en el Congreso, pudiese lograr la aprobación. Recordemos que la última prórroga del estado de emergencia tuvo sus inconvenientes en el Congreso de la República y hubo que hacer una jugada política, aprovechar la ausencia de unos diputados y hacer un quórum precario para aprobar la prolongación del estado de emergencia. Y el gobierno ha entendido, puede ser que lo que se esperaba como el famoso rebrote de octubre no se ha dado. Estamos como una especie de España boba, los contagios están aumentando, pero no ha llegado esa quinta ola que ponga en aprietos al sistema hospitalario dominicano. Y
decidió anoche, a través de una comparecencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, anunciar que no solicitará más prórroga para el estado de emergencia. Esto quiere decir que si no hay estado de emergencia, no hay toque de queda, no hay limitación de tránsito, no hay limitación de asociación. Las medidas son ahora legales que tomar el gobierno no puede hacerlo si no hay un estado de excepción o de emergencia, pero sí puede, a través del Ministerio de Salud y la Ley General de Salud, establecer una serie de restricciones para el uso de la mascarilla obligatorio, el distanciamiento, y todo eso se pueden hacer a través de la Ley General de Salud. Pero por lo pronto, la intención de que los pueblos fueran alcanzando la liberación del toque de queda cuando alcanzaran el 70% de su población registrada en el registro electoral de la Junta Central, pues parece que tampoco, o sea, no se podía cumplir o no se ha cumplido. Y reitero, el escenario tampoco era favorable para la solicitud de una nueva prórroga. Por lo pronto, desde el lunes próximo, que termina el actual periodo de emergencia, 0 toque de queda, 0 medidas de restricción y rumba abierta para baile. Pero se supone que el gobierno tiene que prepararse. El gobierno tiene que prepararse para... Danilo, el gobierno tiene que prepararse también para saber que ahora todo tiene que ir a licitación. Ajá. Y que además tiene una oposición que, según se acerca el año preelectoral, porque aquí hay un año preelectoral, pero hay uno que es preelectoral, que también es electoral, porque le buscamos la vuelta, ¿verdad? Entonces al gobierno no le vuelven a pasar una, le van a fregar la vida en todo. Tiene que pasar al fiscal, cualquier elemento de la imagen del presidente se la van a estrujar. Y eso es lo que viene ahora. Yo creo que el gobierno hizo un buen esfuerzo en términos de vacunación. Hizo un buen esfuerzo. El mejor, dentro de la racionalidad de los seres humanos. Que la mitad de la población fuera irracional ha sido quizá el hándicap. El presidente ha hecho un buen esfuerzo en términos de perseguir la corrupción administrativa. Ha hecho buen esfuerzo ahora porque el nuevo director de la DNCD, desde antes de venir la DEA, ya estaba incautando droga toda la semana, cantidades importantes. Pero bueno, si vino la DEA y no quiere ayudar, bienvenida. No vamos a estar ahora buscándole vuelta a un crimen de escala universal, inhumano hasta el delirio. Bueno, todo eso el presidente lo hizo bien, y una serie de iniciativas, eso de seguir el metro, o sea, la continuidad del Estado en forma exitosa, y seguir una serie de iniciativas que estaban pendientes, todo eso es bueno, y algunas ideas del gobierno es bueno. Pero yo pienso que el gobierno perdió una oportunidad de presionar a la población para que se terminara de vacunar, porque los periodos de exención le daban esa fuerza. La ley de salud pública es verdad que le deja alguna herramienta, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y entonces ahora empieza la gente a rebelarse un poquito más. De todas maneras, ahora volvemos a la normalidad. Ya, bueno, no va a haber cambio porque ya vivíamos en esa normalidad. Ya nadie sentía que había restricción de ningún tipo. Porque ¿cuál es el porcentaje de la población que esté en la calle entre 11 y 5 de la mañana? Eso debe ser el 0.01%. Entonces la restricción era para el periodo en que no hay nadie, salvo sereno, ¿verdad? O a alguien que se le fue la mano bebiendo más de la cuenta, ¿verdad? No sé, no quedaba. ¿Y qué ocurre? Que hay una especie de rebrote y todos los días tenemos un número más alto de contagiados. Entonces, bueno, de camas ocupadas. Y más camas ocupadas, hay que hacerle frente a eso. Y los rebrotes son más peligrosos porque son cepas que son resistentes a lo que se ha hecho hasta ese momento. Y hay que revacunar.
Miren, vacunar. ya, mira, así es que así va. como ya está, con el permiso de los compañeros, ya está en nuestros estudios la señora gobernadora de la provincia de Santiago. Así es que nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque de Mañana Boreal y en breve estaremos conversando en el Café con Leche con doña Rosa Santos, que ha sacado un tiempito para venir a conversar con nosotros dentro de su apretada agenda. Vamos a ver cómo andan los proyectos del gobierno en Santiago, los proyectos de la gobernación como máxima autoridad civil de la provincia. Todo esto y más estará en el Café con Leche con nosotros y la licenciada Rosa Santos. Venimos en breve con el próximo bloque de Mañana Boreal. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todos como hermanos hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Óyeme, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda,
con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. Otra pieza del entramado que involucra a el ex procurador general de la República fue apresado en España. Se trata de Rafael Cano, hombre de confianza de Jean Alain Rodríguez. Fue apresado el pasado lunes y será extraditado al país. Es acusado de actos de corrupción desde la Procuraduría General de la República y se entiende que es una ficha clave en el juego de dominó de la operación que involucra a el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Y fue apresado en el día de ayer en España. El procedimiento para la extradición no es tan fácil, pero dentro de un mes o mes y pico estará por aquí. Ese señor está imputado por el Ministerio Público de haber manejado una gran cantidad de millones de pesos para favorecer a empresas de amigos. Y al mismo tiempo también se le imputa ser el responsable de haber borrado todos los archivos de la Procuraduría General de la República, donde se fue hasta lo más pequeño. O sea que ese señor no sé por qué no hizo acto de presencia de manera voluntaria, presentándose aquí y esperar ser apresado por la Interpol para venir amarrado de allá. Viene en condiciones que no le son favorables. Ese fue de los que logró, a través de una filtración, salir primero que Jean Alain, cuando Jean Alain intentó salir por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Otra información también que no se puede quedar, escúchame Miguel, es el acuerdo que llegaron ayer el Colegio Médico Dominicano y las ARS. Se firmó el convenio con el Ministerio de Trabajo también, donde de manera sucinta el Colegio Médico consiguió incremento de honorarios de procedimientos médicos en un aumento de un 20%, que abarca a ayudantes quirúrgicos y anestesiólogos, y un aumento en la tarifa de internamiento de un 30%. Las ARS deberán nivelar las tarifas de los anestesiólogos en un 35%, previo al incremento del 20%, considerado también en este acuerdo. Este incremento conlleva un aumento del per cápita de 52 pesos con 49 centavos, lo que será implementado y refrendado según resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y ojo, atención Pizarra, me sorprendieron. Los afiliados dentro de este acuerdo van a recibir como beneficios la cobertura del trasplante renal, la reconstrucción mamaria por cáncer de mama y mastectomía por reducción de riesgos.
De igual forma, se ofrecerá cobertura a las tomografías por emisión de positrones, que es un estudio de imagen que ayuda a identificar el cáncer, los diversos tipos de cáncer. Igual, también conviene llevar a cabo la revisión integral del plan de servicio de salud del país, con el objetivo de elaborar propuestas de modificaciones al catálogo de prestaciones del plan de servicio de salud, a fin de poder mejorar y obtener evaluaciones de la inclusión de nuevos beneficios y coberturas para la población, incrementar los honorarios médicos y el ajuste por inflación. Eso hay, es lo que... hay que destacar ese era el que del estaba servicio. tratando de desarrollar. Cuando tú entraste, era justamente ese tema. Puedo agregarle, porque... Un momentito, que Randy tiene la cámara apagada y no se ha dado cuenta, la apagó sin darse cuenta. Es que aquí está oscilando el internet a cada rato. No, lo que te decía, Atahualpa, que cuando yo intentaba ahorita era justamente para que no se nos quedara ese tema, porque fue muy importante. Tú lo has esbozado muy, aunque rápidamente, pero tiene un gran alcance. Hay que felicitar a Waldo, porque muchas veces tenemos que pelear con Waldo, porque a cada rato llama una huelga que el perjudicado es el paciente, para presionar, pero ahí hay un beneficio para ellos, que se lo merecen. Hay un beneficio para la población, que se beneficia también. Hay que, el gobierno también se anota un punto, porque ya estaban a horas de iniciarse la huelga, y el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán y García, ¿verdad? El hijo de Atuey y Cecilia García, llamó al colegio, le dijo, no, espérate, vamos a negociar, aquí hay unas posibilidades, y es un paso interesante de avance. De mi parte, solo pedir a esas luchas y al pueblo dominicano que hagamos lo posible, porque con arreglo a la seguridad social no haya una lista de nombres comerciales de medicamentos, que hagamos como los países desarrollados, que el médico no receta nombres comerciales, receta principios activos. El principio activo que se usa para tal condición o enfermedad es este. El medicamento que lo tenga es válido. Aquí no, aquí hay una lista como de 100 medicamentos para que están dentro de lo que se puede recetar, y resulta y viene a ser que si el médico te receta otro que hace lo mismo que uno de los que esté en la seguridad social, resulta que tú no tienes cobertura. Entonces, no puede haber una... No, es lógico, porque lo importan las ARS, ellas son los dueños de Ayer Waldo Ariel Suero se apareció en pijama y dijo, yo estoy dispuesto a dormir aquí hasta que lleguemos a un acuerdo. Señores, tenemos que, Miguel, breve, porque tenemos que despedir mañana Boreal para entrar con el café con leche y la señora gobernadora de la provincia de Santiago. Sí, breve. Lo que quiero decir es que esto no va a tener un costo, o sea, no se va a adicionar un costo más al usuario, porque ahí hay una patología que se incluye, que es muy delicada, el trasplante del riñón, pero vamos avanzando. Y sería bueno que en un momento Eduardo Ariel, que es un suero, que es un combativo, hable de las cesáreas y la mujer que con la capacidad de que la mujer pueda volver a parir a través de la vagina, a través del útero, que es lo natural. Y déjame ver otro aspecto, no se me escapa. Sería bueno escuchar que Eduardo se refiere a este aspecto y que porque una cesárea tiene un costo alto. Bueno, pero eso lo asume la ARS. Despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche y la señora gobernadora de la provincia de Santiago, doña Rosa Santos. Vamos a hablar de todo aquí. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.